Bien amigos, continuamos con el segundo bloque de este especial sobre Armagedón y ahora nos vamos a abocar al tema de las coaliciones que están surgiendo y que van a tomar más renombre en un futuro. Coaliciones entre las naciones que van a ser las que van a guerrear contra Israel y posteriormente contra Dios. Sí, quizás la primera que mencionamos, que se habla, es la coalición del anticristo. Es decir, el tema es que en Israel se firma un pacto, según Daniel capítulo 9, se firma un pacto para construir el templo. Entonces el anticristo es el que va a presentarse o quiere sentarse en ese trono para adueñarse. Allí es donde empieza a notar que cambió todas las cosas y él se vuelve. Y el primer, digamos, ejército... Perdóname, sí. Javier. Entonces, para aquellos que nos están escuchando y que quizá no está muy claro qué figura va a cumplir el anticristo, como si bien sin entrar en demasiados detalles porque eso va a ser motivo de otro espacio, pero qué figura va a tener, o sea, qué papel va a cumplir el anticristo. Va a ser prácticamente un líder occidental, yo lo llamaría así. Es decir, básicamente puede haber tres en realidad en cuanto al líder de cada uno de los ejércitos, pero el más intenso, el más fuerte, obviamente es el que sale del ex imperio romano. Es decir, de allí donde sale y surge con la ambición de tomar Jerusalén y de adueñarse de lo que va a ser el templo que ya va a estar construido para ese momento. Es decir, él va a comandar el primer ejército, o el ejército que más conocemos, que es el hecho de decir de Europa, que ahí donde viene toda la gente que dice el anticristo, europeo, sirio, ¿de dónde es? Y él es el que va a comandar los ejércitos europeos. Entonces podemos pensar, no pensar, sino que la Biblia lo describe también como no solamente un gran líder militar, sino un gran líder político que va a unar y va a resolver muchas cuestiones que no van a estar resueltas hasta el momento de su surgimiento. Claro, ahí está. Quizás para otro tema, cuando hablemos del anticristo, la discusión está si es romano o es sirio. Bueno, eso va a ser para otra vez. Claro, vos mencionas el tema de romano porque está bueno pensar en aquella profecía que está en el libro de Daniel. Exactamente. Aquella estatua que vio Nabucodonosor. Va degradándose la calidad de los materiales y termina, no digamos que termina, va avanzando más, y en la figura esa se ven dos piernas de hierro que representaban en la profecía bíblica al Imperio Romano. Tal cual. Y después aparecen los 10 dedos. Habla de barro y de hierro, una mezcla. Ese barro y hierro te habla de digamos, dos facetas de lo que va a ser el imperio donde va a manejar el anticristo. Primera, el barro habla de política, digamos democracia, si querés llamarlo, algo por el estilo, que es tan cambiante, que tan inestable, tan insegura. Y la parte de hierro es la violencia que tenía el Imperio Romano. El Imperio Romano era de hierro las piernas porque era duro. El Imperio Romano fue duro en la invasión de todas las naciones, pero cuando llega a los pies, el nuevo imperio tiene parte de la dureza del romano, pero también tiene la parte política del romano. Recuerdo que la frase que dice, al describir esta parte de esa estatua, dice, va a ser un imperio en parte fuerte y en parte débil. La debilidad de la política. La debilidad de la política, es decir, vos viste cómo es la política. Hoy está un partido, después está el otro, y entre los mismos no opinan igual, y eso es la debilidad del Imperio Romano. Ahora, lo que se ha perdido mucho de vista el Imperio Romano, donde va a surgir el anticristo, es que los 10 dedos provienen de dos piernas, y las dos piernas representaban el antiguo Imperio Romano Occidental, 1, y el antiguo Imperio Romano Oriental, 2, que son dos cosas muy distintas. Por eso es que la gente hablaba de la Comunidad Europea como el Imperio Romano. Y a claras luces, creo que cuando iba llevando 10 naciones, ya estaban aliadas en la Comunidad Europea, decían, ahora va a surgir el anticristo. Y ya llevan 25, no sé cuántos países están aliados allí. Y son muy distintos los países. Distintos ¿por qué? Pues está Alemania, por ejemplo. Y Alemania no pertenecía al Imperio Romano. Está Turquía, es distinto. Está Inglaterra, que también es distinto. Es decir, no es la Comunidad Europea tal cual la vemos nosotros, se ha hablado tantas veces. Lo que hemos perdido de vista es que eran dos piernas, oriental y occidental. Entonces tenemos que pararnos en la historia, ver un mapa del Imperio Romano antiguo y ver que una capital estaba en Roma y la otra estaba en Constantinopla. Roma cayó, 1000 años después cayó Constantinopla,
En manos de los turcos. En manos de los turcos. ¿Y qué dijeron ellos? Dijeron que habían vivido más que la primera Roma. Una profecía de esas dichos, digamos, árabes, dice, rusos, dice, cayó la primera Roma, cayó la segunda Roma, o sea, Roma, y después Roma-Constantinopla. La nueva Roma que se decía y que era la nueva Roma es, según los rusos, es Moscú. De ahí viene, porque hay una competencia entre Europa y Rusia. Y Europa, en el hecho de decir, tiene sus países aliados, que es América Latina. Somos europeos, en realidad es eso. De ahí zar, que es un derivado de César. De César. Ahí está. Los zares rusos son los que ellos se autotitulan los mensajeros o los descendientes del Imperio Romano. De hecho, hay algunos dicen que Moscú está sentada también sobre 7 montes. Como Roma. Como Roma. Eso es interesante. Ahora, esta alianza de la Comunidad Europea, tenemos que cambiar y pensar muy bien. Sabemos bien que está Roma, que está Francia, de alguna manera Francia, no tanto, pero sí lo está. Está España, Portugal, todos esos países que conformaban de alguna manera Grecia, la Roma occidental, o el Imperio Romano occidental. Y después el oriental, que ya involucraban otros países, como Turquía, por ejemplo. Correcto. Ahí entonces podemos entender por qué Turquía entra en la Comunidad Europea. Ellos entran porque de esas no sé cuántas naciones son, pero yo creo que perdí la cuenta cuando llevan 25 naciones en la Comunidad Europea. Ya dejé de contarlo y estaba Turquía. Muchas de esas naciones van a desaparecer en el sentido político, y hay naciones que van a tomar, digamos, la hegemonía en la Comunidad Europea, pero van a tener dos piernas, son los 2 antiguos imperios romanos. Y ahora, de las 10 naciones, es lógico pensar que 5 naciones de la Comunidad Europea que pertenecen al Imperio Oriental van a unirse con las 5 que pertenecen al Imperio Occidental. Eso sí van a ser el pie y la base para el anticristo. O sea, que el anticristo va a ser un líder que va, digamos, encabezar, guiar y manejar los destinos de esta primera coalición que va a hacer y deshacer de alguna manera, y va a tener un papel importante en Armagedón. Eso es lo que yo decía, que la Comunidad Europea, cuando se llega a armar estos imperios, este imperio nuevo, algunas 5 naciones del occidental y tanto del oriental van a tomar la hegemonía, porque yo considero que Sudamérica tiene mucha relación con Europa occidental, con la parte occidental del Imperio Romano. Por lo tanto, los países latinos van a estar relacionados con lo que es el Imperio Romano occidental. Y después veremos los otros que sí van a estar relacionados con la parte oriental del Imperio Romano. En Ezequiel 38:2-6 hace unas aclaraciones a las naciones que actualmente, o sea, por supuesto que no las nombra cuáles son las actuales, pero habla de Gog, habla de Gomer, de Bet Togarma. Y no sé si vos qué pensás, pero yo buscando un poco encontré que, por ejemplo, Gog, que dice que es el rey del norte, que sí que se le puede atribuir que es Moscú, ¿no es cierto? Bet Togarma, que es Turquía, que son justamente esos dos. Si uno traza una línea recta desde Israel hacia el norte, pasás por las capitales de estos países. Claro, esa es la otra coalición, la gran coalición del norte, que es, por ejemplo, Gog es una palabra. En realidad, cuando leemos en Ezequiel 38 y 39, dice príncipe soberano de Mesec y Tubal. Sí. Príncipe, soberano, en realidad es una palabra que está diciendo cabeza de naciones. Es decir, la traducción correcta sería príncipe o cabeza de Ros. Ros es Rusia. Eso es lo que significaría príncipe soberano, es príncipe cabeza, y Ros, Rusia. De ahí viene que, por ejemplo, en la fiesta de los judíos, que ahí vas a asociar bien, cuando ellos hablan de el primer día del año judío, el año civil, le llaman en los Rosh Hashanah, es decir, cabeza del año. Entonces la descripción bíblica es que la otra coalición es Rusia, con sus aliados, que es Alemania, Croacia también, por eso se dividió la Yugoslavia, Austria. Recuerden que en la época de Hitler los alemanes tenían las metalúrgicas en Austria, y cuando los alemanes nazis ingresaron a Croacia, a Zagreb, si ustedes han visto fotos o han leído algo, se van a dar cuenta que los croatas
no es que se sintieron invadidos. Había filas, como si fuera un gran desfile de los soldados nazis. Ellos los recibían a los soldados nazis porque son familiares. En la historia son parientes, son familiares. Alemania va a estar aliado con eso porque así Alemania son parientes de los turcos. O sea, es curioso. Sí, sí. Para poder entender las coaliciones que vos decís, son Rusia, Alemania y Turquía básicamente. Y después vienen también los persas, que es lo que siguen en los capítulos Sí, que están, ¿no? sería Irán, Irak, Sudán también Exacto, se ese, estaría integrando esa coalición. Es muy esclarecedor y también como principio, ¿no? Para entender estas cuestiones. Ir en la medida de lo posible, porque no siempre se tiene acceso, pero como bien estabas describiendo, Mauro y Javier, rastrear las palabras, porque quizá hay derivados o significados que hoy tenemos que nos dan claves de aquello que significaron en la antigüedad, ¿no? Y las mutaciones lingüísticas o lo que significaron en un principio. Me viene a la mente, nosotros estamos construyendo este espacio de Córdoba, ¿cierto? Córdoba deriva de Cartago, de Cardiuba, que tanto tiempo y tan distante y tan diferente en nuestra cultura, pero es un derivado lingüístico y es muy esclarecedor lo que mencionábamos recién, el tema de cómo poder identificar una nación como Rusia desde aquellas terminologías y significados anteriores, ¿no? Estoy pensando en Tubal, algunos lo han asociado con Tobolsk también. ¿Sabes quién hace un comentario antiguo? Heródoto. En el 4 o 5 él describe y da más la localización de todas esas naciones. Está en internet, así que pueden entrar a internet, buscar Heródoto, el libro de él, y van a encontrar, buscando quizás citas, poniéndole en un buscador citas, en el libro de él, van a encontrar cómo él va describiendo, es largo, lo describe dónde están ubicados y van asociando todas las familias moscovitas, tubalitas, que le llama él, habla hasta de los alemanes, habla de los chinos y cómo eran los límites de las naciones en aquel tiempo, cuando él escribió. Aclaremos que Heródoto fue un gran etnógrafo, geógrafo y la tenía, para su tiempo, la tenía muy clara. Muy clara, y él es el que da detalles que vos hoy decís, mira vos, y entonces usando lo que él usaba, su información más los datos que te da, vos decís, mira qué naciones están ocupando esta coalición del Ejército del Norte que está en Ezequiel 38 y 39, ¿no? Es importante. Entonces, pasando en limpio, ¿cierto? Porque es tan interesante que yo creo que por ahí quien nos escucha puede mezclarse. Hemos identificado la primera coalición con la figura del anticristo. En la Biblia también lo vamos a encontrar con el nombre de la bestia, al frente, digamos, de 10 reinos que están identificados con territorialmente lo que ocupó antiguamente el Imperio Romano. Muy bien aclaraste vos, Javier, que no pensemos solamente en el Imperio Romano de Occidente, sino también en el de Oriente. Y también mencionamos una segunda coalición donde estaba Rusia, Alemania y Turquía, y hay otra coalición que va a tener un papel fundamental que en la Biblia se conoce como los Reyes de Oriente. Exacto, que nada más y nada menos que es China. Hoy China está saliendo en todos, no sé si los noticieros, pero sí todo lo que es información económica, de cómo es un gigante que estaba dormido, justamente, políticamente hablando, durante la época de Mao Zedong, pero ahora ha revivido después de la década del 76, a mediados de la década del 70. Ha revivido, digo, porque paradójicamente China, después de la revolución en el 49 con Mao, se establece que va a ser comunista, ¿no es cierto? De 1949. 1949, sí, exacto. Va a ser comunista, no sé, va a haber una asamblea popular, pero a la muerte de Mao surge un líder, seguidor de él, que es Deng Xiaoping, y es el que abre las fronteras de China y permite que ingresen capitales extranjeros fuertemente, primeramente, desde Inglaterra, Estados Unidos, Europa, y es lo que es la China que hoy conocemos. Políticamente comunista, ¿no es cierto?, en los papeles, pero fuertemente capitalista en lo que es economía. Y es una nación muy pujante, y es la que decías vos bien, Daniel, que es este gigante del Oriente.
Pero yo creo que no va a ser solamente China, va a haber una coalición justamente en Oriente de otras naciones más, por lo menos del sudeste asiático, por lo menos que es Taiwán, hago referencia también a las Coreas, Japón, ¿por qué no? Que van a ser esas coaliciones que van a desembocar en la... Naciones entre paréntesis que quizá, bueno, hoy con el gran desarrollo de los medios y de las telecomunicaciones uno está mucho más informado, ¿no? Pero aún así, aquí en Occidente conocemos una ínfima parte de sus movimientos, de lo que se está haciendo, de lo que pasa. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Corea del Norte hay un hermetismo tremendo y no se sabe realmente cuáles son sus movimientos, con Kim Jong, que es el descendiente de Kim Il-sung, el antiguo presidente comunista de la República de Corea. Entonces tenemos Corea del Norte, Corea del Sur, tenemos indudablemente Japón, está China, que tranquilamente yo creo que no es un error identificar, quizá no es aventurado dar detalles, ¿no? Pero que de ahí van a surgir los reyes de Oriente. Sí. Son 3 ejércitos. El primero que mencionamos fue el del anticristo de Europa, que sí, ya más o menos entramos en detalle, y del ejército del norte, que me olvidé de mencionar, es Irán, o los persas, que está en Ezequiel 38-39. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los rusos, cuando cae Rusia, cuando se desmorona la antigua Rusia, digamos el Soviet Supremo, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a separarse en distintos países, empiezan a tener libertad, lo que era Alemania, se cae el muro, pero ellos no querían perder, nunca quisieron perder con los norteamericanos. Entonces, ¿qué hacen? En silencio ellos trasladan sus fábricas de misiles nucleares a Irán. En Irán ellos subterráneamente formaron todo lo que tenían allá. Entonces cuando iban las naciones a buscar en Rusia, donde tenían las armas nucleares, no estaban desmanteladas. Pero sus científicos con sus familias y sus materiales estaban en en Irán, bajo tierra. Y eso fue lo que pasó hace 2 o 3 años, que se empezó a descubrir que Irán tiene armas nucleares. Armas nucleares rusas. Que decía que estaba enriqueciendo uranio y que el Consejo de las Naciones Unidas decía que se desarme. Exactamente, y eso es tecnología rusa. Y en esta coalición del norte, que involucra también varias naciones como Etiopía, Sudán, Libia, Jordania, Arabia Saudita, aparte de la Alemania, de Irán, de Rusia o Turquía, hay una traición también. Hay una tradición, es decir, la invasión. Cuando vos lees, por ejemplo, Daniel capítulo 9, te vas dando cuenta que hay una tradición y pasan los ejércitos rusos e invaden Egipto. Y en Etiopía dice que tienen temor porque están invadiendo, los rusos están invadiendo sus aliados, están exterminando sus aliados. Los iraníes, obviamente siempre el destino final es frente a Jerusalén. Ya vamos a decir el motivo por el cual los rusos quieren ir a Jerusalén. Y la alianza de los chinos, de los reyes de Oriente, 2 cosas. Cuando vemos las banderas, podemos llegar a decir, bueno, ¿cuál es Japón, el imperio del sol naciente? Está Japón, pero Japón es aliado y no aliado de Estados Unidos. China es aliado y no aliado de Estados Unidos. Y Corea es aliado de Estados Unidos. Corea del Sur no tiene las fuerzas para atacar, pero en su bandera también tiene un sol naciente. Japón, es de esperar que Japón tiene que caer de alguna manera o tener que aliarse a la fuerza con los chinos. El tema es así: la bandera del sol naciente, o digamos del amanecer, la tienen los japoneses, pero la invasión que dice la Biblia, con un ejército de 200 millones, no lo puede armar Japón, lo puede armar China. Entonces es posible que en este tiempo algo suceda en Japón, ya sucedió algo, tsunamis, las centrales nucleares, que empiece a caer Japón, su tecnología y su poder, para quedar primera nación China. Quizás aliado con Corea, con el norte o la del sur, pero China tiene que invadir. Esos son los ejércitos. Mira, a cada uno de ellos los lleva distintos motivos llegar a Jerusalén. Vos decías bien claro que el ejército de 200 millones, si China llegase a reunir solamente, que yo creo que sí, el ejército de 200 millones, en su nación van a quedar 1.000 millones de personas más. O sea, tienen stock, digamos, de recursos humanos para armar un par de ejércitos suplentes. Sí. O sea que es algo... Muchos ejércitos, sí. Bueno, la China es eso. Ellos basan en que, aunque no tengan toda la tecnología,
saben que mandan 1 o 2 millones de soldados y no hay forma de detenerlos. Es decir, un ejército que quiere detener un ejército chino mata a 1 millón de personas, se le acaban las balas, no saben cómo, o se cansan y siguen llegando más. Es decir, tiene esa base de pensar en eso. De ahí que mencionamos ahí fuera de micrófono la autopista militar que ha construido China. Y la dirección es Jerusalén o Israel. Que eso, la autopista militar significa una autopista no para el traslado de personas en el sentido de comunes de turismo, sino una autopista para tanques, para camiones transportando tropas. Digamos que no han tenido ni la gentileza de disimularle el nombre. Autopista militar, digamos. Sí. Y más, no se usa. Creo que en el Google Earth yo lo intenté buscar y no aparece. Hay partes que sí se ve tapada, que vos deducís que pasa por los costados, da vuelta entre las montañas. Algo hay ahí, pero está tapado. Tenés que verlo. ¿La extensión tenés idea más o menos? Dice que llega hasta la frontera, llegando a los países, ya está en frontera, digamos, la autopista. Claro. Pero vos sabés que este dato es de hace 15 años, o sea que ellos ya en mente tienen hace 20, 25 años, obviamente invadir Oriente. Todos tienen esa intención, ¿no? Este es un dato, digamos, hoy nosotros estamos grabando este espacio en el año 2014. Esto es importante consignarlo porque quizá en la web no están tan claros quizá las fechas, pero aquel que quiera ampliar y complementar esta situación internacional a este momento, hay un programa que se puede encontrar en la web, que se puede encontrar en YouTube, de Armando Alducin, y se puede buscar como crisis de liderazgo mundial, el anticristo, que describe muy bien y aporta algunos otros datos de este terreno internacional tan cambiante de este tiempo. Y tan actual porque hace mención a la crisis de Ucrania, justamente la toma de Crimea por parte de Rusia. Crimea es un lugar estratégico, porque la pregunta sería ¿por qué los rusos tienen tantas armas o barcos, por ejemplo? Desde Google se puede ver, entren a lo que es el mar y vayan viendo las costas y se puede ver las armas que tienen los rusos ahí en todas las orillas de Crimea, cantidad de barcos, y la pregunta es ¿por qué tienen tantos barcos militares en un lugar que no lo pueden sacar? Es decir, si lo tienen que sacar, es decir, tienen que pasar por Turquía, digamos. Es decir, tenés que pedirle a otro país que te deje pasar una gran cantidad de barcos militares con armas nucleares por tu país, y no cualquier país te va a dejar pasar semejante ejército por tu tierra. Aquel que no se logre ubicar, Crimea está sobre el Mar Negro, ¿no es cierto? Es el sur de Rusia y de Ucrania, y para pasar, como bien decís vos, tiene que pasar por el estrecho de los Dardanelos y pedir autorización a Turquía para pasar. Pero una vez que pasaron, nada más y nada menos que desembocan al Mediterráneo. ¿Y a las costas de dónde? De Israel. Vos sabés que el avance ruso es uno de los más impresionantes que se puede escribir en la Biblia, porque tenés que ir a ver cuál es el motivo que los lleva a ir a Israel. Lo mencionamos en la primera parte, lo vamos a mencionar, es que ellos dicen que Moscú es la tercera Roma. De allí los zares vienen con una palabra que pertenece a los zares, a los césares. Eso es lo que llamaban ellos. Ellos dicen, cuando se fue hace más o menos, me parece que estamos hablando del año 900, ellos estaban buscando cómo seguir, qué líneas políticas seguir para su imperio ruso. Y buscaron todo tipo de cosas, bueno, la política de uno, de otro. Y mandaron muchos religiosos a visitar distintas capitales del mundo para ver qué religión oficial podía tener el imperio el imperio de Rusia, los zares. Y fueron a Roma, obviamente, fueron a Jerusalén, fueron a varios lugares, pero encontraron que la Santa Sofía, que está en Estambul, ahí en el estrecho de Bósforo, en Turquía, era la más espectacular. La Santa Sofía es un templo cristiano, hoy es musulmán, pero tiene la estructura, todas las características, porque fue originariamente cristiano. Entonces los informantes que volvieron a Moscú dijeron: el mejor templo que hemos visto y la mejor religión es la del Imperio Romano Oriental, que es su capital, Constantinopla, y la iglesia más importante es la de Santa Sofía. Cuando ellos llegan allá dijeron: adoptemos entonces la religión cristiana del Imperio Romano Oriental. Ortodoxa sería. Y se llamó Iglesia Ortodoxa Rusa. Correcto. Y en las uniones de ellos, la idea de ellos es que simplemente dicen: tenemos Moscú y tenemos la Iglesia Ortodoxa Rusa,
porque le llaman así, y que y le hicieron firmar a Israel, me parece que en Finlandia, un pacto, diciéndole que si ellos le reconocían como nación a Israel, ellos tenían que firmar un pacto. No tienen relaciones diplomáticas Israel y Rusia. Ajá. Pero en ese lugar se juntaron y dijeron, nosotros les aceptamos que en el 48 ustedes sean nación libre, independiente. ¿Se acuerdan que cuando se entró en libertad, digamos, resurgió el nuevo Israel, el mundo decía que no, muchos, y los rusos le dijeron sí, a cambio de que ustedes nos firmen este papel que reconocen que los rusos, la Iglesia Ortodoxa rusa, tiene potestad de todos los templos de la Iglesia Ortodoxa, digamos, de lo que era el Oriente, no solamente en Moscú, sino en todo lo que fue el Imperio Romano. Este pacto lo tuvo que firmar Israel por presión, y ellos lo firmaron, y al firmarlo reconocen que todos los templos de la Iglesia Ortodoxa de Oriente del Imperio Romano, en la parte del mundo que estén, pertenecen a Rusia. Y eso implica que entramos a otro tema. Los rusos dicen, Santa Sofía es nuestra. Frente a lo que es la puerta dorada, de lo que es el muro de Jerusalén Oriental, está la puerta dorada sellada. Pero vos subís, cruzás el Cedrón y empezás a subir al Monte de los Olivos. Si te paras en la misma puerta, vas a ver la puerta desde la puerta dorada, el templo de la Ascensión católico. Y te fijas un poquito más arriba y adivinas qué hay. No me imagino. Déjame adivinar. A ver. ¿Qué? El templo ortodoxo ruso. Y vas a ver, nadie les lleva el apunte. Y los judíos firmaron diciendo, bueno, todas las iglesias del mundo que pertenezcan al templo, a la religión de ustedes, es de ustedes. Por lo tanto, los rusos ahora dicen Jerusalén es nuestra. Lo reclaman. Porque está el templo ahí. Digamos que, para hacer una comparación un tanto burda, sería como el territorio diplomático perteneciente, como una embajada. Es un pedacito de un país dentro de un territorio determinado. Por eso cuando hablamos del Mar Negro, que las armas que tienen los rusos bajan de Crimea. Crimea es el primer paso. Pasan por el Bósforo, atacan Turquía, que en principio es aliado, atacan, la destruyen, bajan al sur, a Libia, a Egipto, van a Israel. ¿Por qué? Porque en Constantinopla o en Estambul está la Santa Sofía. Y en Jerusalén está la otra iglesia ortodoxa, uno de los dos templos más importantes de la iglesia ortodoxa rusa, fuera de territorio ruso. Ellos quieren esas dos ciudades. Se nos está yendo el segundo bloque. Apasionante. Sí, yo la verdad que creo que podríamos seguir un buen rato más. Pero no quisiera concluir este bloque sin hacer referencia a que todas estas cuestiones, cómo se están concatenando y cómo se están desarrollando temas que se pueden buscar y están más que probados en los noticieros, en la web o en cualquier, porque son de suma actualidad, pero nosotros estamos partiendo de las escrituras y todo este tipo de cuestiones están descritas hace muchísimos años en la Biblia. Y es impresionante, no es la palabra más adecuada y mucho menos si hay cuestiones de fe, pero es apasionante ver cómo en la palabra de Dios, en la Biblia, están descritos con una cantidad de detalles sorprendente, cuestiones que estamos viviendo hoy y mucho más que son de una inminencia muy grande y que están por venir dentro de no mucho tiempo. Sí, hago referencia a lo que es todo política internacional. Todos los fines de semana hay unos micros de información internacional y se está hablando todo esto, todas estas crisis que están surgiendo, económicas, políticas, armamentísticas, y está avalando todo esto que estamos hablando, que está basado 100% en lo que dice Dios en la palabra. Bueno, de esta manera terminamos el segundo bloque y los dejamos con un tema musical. Hermoso tema, entre paréntesis, es la banda de sonido de la película El último de los mohicanos. ¿Qué película? Película de culto. Ya volvemos.